¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo vídeo 18 de enero del 26. Creo que ya va siendo hora de cambiar la foto. En este tipo de vídeos de seguimiento y actualización de la tesis macro, insisto que esto lo hacemos para comprobar que la asset allocation sigue siendo coherente, o cuando tenemos que empezar a mover posiciones y buscar otro tipo de activos en función del entorno macroeconómico y la tesis que estamos planteando. Bueno, pues en este tipo de vídeos nos gusta comprobar que todo sigue conforme lo hemos planteado, conforme las expectativas. El corto plazo, os remito al al último vídeo anterior, el inmediatamente anterior a este. El medio plazo está cada vez más cerca. Recordamos que lo definíamos como ese momento en el que el blow off top actual, y que ya defendimos en el vídeo anterior sobre el corto plazo, se detenía y empezaba el declive en la búsqueda de ese Fourier Cycle Low, que por cierto vienen varios que se sincronizaron en 2022 en distintos activos. Bueno, aquí tengo que apagar un montón de cosas. Lo mismo, tenemos un Fourier Cycle Low esperándonos a final de 2026 para Bitcoin, también para el petróleo, ¿ok? Y para el caso de la plata y del oro, como ahora veremos, en realidad tanto plata como oro tienen un ciclo de 8 años, pero como sabemos la teoría de los ciclos también plantea la existencia de un half cycle low, que es unos mínimos que se dan a mitad de ciclo, y en este caso pues la mitad de 8 es 4, y es un half cycle low que lo podemos considerar como un 4-year cycle low, que también está previsto en la misma ventana temporal. Y el oro, lo mismo. Como vimos en el vídeo anterior, la tesis al corto plazo sigue intacta, se sigue en el blow of top, ninguna de las señales de alarma que monitorizamos dan signos de lo contrario ahora mismo. Y el escenario base al medio plazo es un primer trimestre de blow of top final, quizás esto se vuelva todavía más vertical, para encontrarnos en un declive de aproximadamente 9 meses en búsqueda, repetimos, del Fourier Cycle Low. Este sería el caso base, el caso textbook y el escenario más fácil de gestionar si sabemos por qué ocurre lo que está ocurriendo según la teoría de los ciclos. Alternativamente podemos plantear también que se alargue el blow of top, que no sean solamente 3 meses, sino que se alargue, por ejemplo, a 6, en un gran final eufórico, y entonces luego tener un crash que sea muy corto en cuanto a tiempo, pero muy violento, pues un poco tipo lo que sucedió, bueno, en el COVID-19, que tampoco estaría mal. Y alternativamente también podemos lateralizar y aburrir, y que el mínimo de ciclo de 4 años sea un mínimo basado en el tiempo, ¿no? En esta consolidación y en este aburrimiento, pero bueno, es un escenario al que no le asigno ahora mismo mucha probabilidad. En el medio plazo, además de ese declive en la búsqueda de los mínimos de ciclo anual, sosteníamos que le acompañaría un periodo marcado de desinflación o incluso un breve periodo de deflación que acompañaría el declive que deberíamos ver en los precios de los mercados financieros. Esto es así porque históricamente cualquier movimiento que se ha hecho en la oferta monetaria agregada M2 se ha traducido en el dato de la inflación con un decalaje. Después de la impresión masiva de dinero en el C19, hubo un movimiento inflacionista igual de marcado 2 años después. Y de la misma manera que retiraron mucha liquidez en poco tiempo, esperamos que eso se traduzca también en el dato de la inflación. Aquí hablamos de rate of change, de tasa de cambio. Por lo tanto, los precios sí siguen subiendo, pero lo que aquí sostenemos es que cada vez a menos velocidad, y eso es la definición de un periodo desinflacionista. Como vemos aquí, el proceso sigue siendo desinflacionista, si bien se ha estancado en estos últimos meses, pero seguimos pensando que la tendencia es desinflacionista, que esto tiene que reanudar a la baja, además de que pensamos que la métrica que aquí estamos siguiendo, que es el CPI, es conflictiva en cuanto a su cálculo y cómo de rezagada es. El dato del CPI sobrepondera el shelter, los precios de las viviendas,
que tal y como está planteado y como está calculado de forma oficial es muy rezagado y problemático. Si usásemos una métrica alternativa y que mide las cosas en tiempo real, como el ALNRI, obtenemos que incluso está en deflación desde hace tiempo. Y si en lugar de usar el CPI Shelter como se está usando, usásemos esta métrica que acabamos de mencionar, vemos que la inflación en realidad está ya por debajo del objetivo de la Reserva Federal y en una tendencia bajista, y por lo tanto la FED está siendo demasiado restrictiva y va demasiado por detrás de la curva. Además tenemos datos aislados y de estudios alternativos que también soportan esta tesis. El Nowcast calculó en noviembre un desplome muy marcado de la inflación, justamente, qué casualidad, cuando el gobierno cerró y no publicaba datos oficiales. Los precios de las promociones inmobiliarias, por cierto, que están muy ligados al estado de la economía real, al business cycle, también en desplome. Y el famoso indicador Trueflation también muestra una reanudación del proceso desinflacionista. Aquí todo el mundo decía que la inflación volvería, que era sticky, que se iba a disparar. Y no. Si tomamos la inflación como fenómeno monetario, tan importante es la oferta de dinero, que es lo que acabamos de ver, como su demanda. Una mayor demanda de dinero, a igualdad de condiciones en oferta de dinero y económicas en bienes y servicios, debería tender a la desinflación o incluso a la deflación, que por esa parte nunca pagan las impresoras. Entonces, si la velocidad del dinero sigue aminorando, eso implica mayor demanda y menor presión inflacionista. Recordamos también que estamos en un momento del ciclo de liquidez en el que este empieza a minorar. Y esto se correlaciona con una mayor fortaleza del dinero en efectivo, en este caso del dólar. Entonces, al final, durante el COVID-19 se disparó la oferta de dinero, pero luego la retirada que le siguió al final ha dejado un poco las cosas en su lugar, ¿no? Y en cómo deberían haber sido las cosas de no haber habido, bueno, pues este escenario. A su vez podemos medir como proxy y no exento de problemas la demanda de dinero como M2 dividido por el PIB nominal. Bueno, tras el COVID-19 el fuerte aumento de la demanda de dinero compensó el boom monetario, retrasando la inflación hasta que dicha demanda colapsó pues, en 2021. Hoy, con una demanda de dinero estabilizándose y una oferta creciendo a ritmos más normales, la inflación debería estabilizarse desde este punto de vista. También sugerimos que como acompañante en este medio plazo sería una recesión abiertamente declarada. Yo personalmente pienso que la economía real, como distinta a la economía financiera, lleva bastante tiempo siendo muy recesiva, pero no hay declaración como tal por parte del órgano oficial no encargado de declarar oficialmente que hay una recesión, y es posible que incluso no llegue a haber dicha declaración. En un escenario de recesión o al menos de desaceleración económica, lo que esperamos ver es un deterioro del mercado de trabajo. Esta es la tasa de desempleo. Vemos que históricamente cada vez que la tasa de desempleo deja de bajar y empieza a aumentar lenta pero progresivamente, esto suele culminar en spikes violentos al alza y en periodos de recesión. Entonces, será la primera vez en la historia en la que después de una marcada tendencia bajista en la tasa de desempleo hay una reversión en la tendencia y esto empieza a subir lenta pero progresivamente. Repito, será la primera vez en la historia en la que no habrá un spike al alza violento y la declaración de una recesión. Bueno, el U6 es una métrica todavía más sensible a esto, que sigue el mismo patrón y que, como vemos, después del cierre del gobierno se abrió con un gap al alza. Entonces esto es muy peligroso. También en un momento en el que el gobierno cerró y no se publicaron datos, vimos que en realidad estos son todavía peores a los que llegan al titular.
con revisiones a la baja muy significativas después de que ya se hayan publicado. Revisiones a la baja. Vemos también cómo grandes empresas anuncian despidos masivos. Y en cuanto al business cycle, bueno, este es el indicador, mi indicador favorito, pero a mí me gustan las ondas, eso es. Cualquier cosa que esté por debajo de 50 significa contracción. Por lo tanto, aunque esto desde 2023 esté imprimiendo máximos y mínimos crecientes, esto no deja de ser destrucción en la economía real. Lo cual también es un ejemplo de desacople entre la economía financiera y la economía real. Pues ya dijimos alguna vez que mientras esto es contractivo, ya hemos visto que los activos financieros no han dejado de subir, lo cual esto históricamente es muy raro. Hay otro indicador del business cycle que me gusta mucho, que también muestra pues prácticamente una recesión. Si bien es un indicador compuesto, todos los componentes financieros sí que fueron positivos, pero todos los componentes de la economía real fueron contractivos. Sin embargo, no podemos hablar de economía recesiva cuando supuestamente el PIB real está aumentando y se está acelerando pues a cifras nada desdeñables. Pero para mí el PIB tiene muchos problemas de cálculo y puede dar señales falsas cuando, por ejemplo, el consumo de la gente se hace a partir del ahorro, cuando hay menos importaciones y cuando se exporta cantidades masivas de oro, que es lo que ha pasado. Y todo ello son hechos aislados y que no aislados también indican una economía real débil. Por no hablar de la desconexión entre el PIB y el bienestar de la gente, que es otro tema. Porque España, por ejemplo, si solo se midiese el PIB, pues vamos como una moto, pero no es así. Como idea adicional y novedosa traigo lo siguiente, una señal de techo muy curiosa. Resulta que a finales de 2021 los oficiales y altos mandatarios de la Reserva Federal en Estados Unidos se prohibieron a sí mismos el poseer acciones y bueno, el hacer trading. Esto tanto la propia Fed como los medios de comunicación lo revistieron como un movimiento deseable, como un movimiento ético y moral, etc. Como los titulares pues hacen hincapié en, oye, menos mal que están haciendo esto porque ha habido escándalos, no sé qué. Cuando en realidad lo que les permitió fue vender sus posiciones y salirse justo en el techo de mercado en 2021, a finales de 2021, antes de un doloroso mercado bajista que duró casi un año en 2022. Este movimiento les fue necesario para salirse del mercado sin levantar sospechas al público y, como digo, encima quedando bien, ¿no? Revistiéndolo como que le están haciendo un favor, que es una cuestión de justicia y de equilibrio, para evitar el insider trading, cualquier narrativa de moda, me da igual. Pues bien, últimamente ha habido un gran bullicio con respecto a un movimiento parecido, pero en este caso para los miembros del Congreso de los Estados Unidos. Están tramitando una ley para precisamente hacer lo propio, prohibir el poseer acciones y el hacer trading a los miembros del Congreso. Son noticias muy recientes. Otro ejemplo. Y bueno, aquí podemos ver cómo una vez más revisten esta acción como si nos hicieran un favor. Bueno, pues yo sugiero que esta gente sabe algo y que igual que en 2021 quieren salirse en el techo de mercado sin causar sospecha. Incluso esto puede ser considerado por el público como una idea bullish, haciendo que nos distribuyan a todos nosotros en el techo. Y aquí sugerimos que cuando eso ocurra podemos considerarlo un techo de mercado. Finalmente, largo plazo, que ya no es tan largo. Lo definíamos como el momento en el que empieza un nuevo ciclo una vez ya hemos encontrado el Fourier Cycle Low en los distintos activos. Yo creo que es aquí donde pueden haber muchas ganancias con el menor riesgo posible. Y además, con respecto a las distintas oportunidades de cada Fourier Cycle Low que se han dado en los últimos años, en los últimos ciclos, hay un elemento positivo adicional al que viene, y es que en principio hay una alta probabilidad de que el nuevo ciclo de 4 años sea left translated, lo que significa que el techo de mercado está más cerca del 2026 que de 2030, lo cual a su vez significa
que podemos hacer el mayor número de ganancias sin necesidad de esperar a un techo de mercado como normalmente ha sucedido, que sea right translated, ¿no?, más cerca de el final del ciclo. Esto es así porque la teoría de los ciclos dice que tras una tendencia secular donde ha habido más de 3, más de 4, más de 5 ciclos anuales right translated, y todos son muy marcadamente right translated, lo normal es que se dé fin a esa tendencia secular, lo cual también hila con lo que comentaremos a continuación, y se dé fin, como digo, sorprendiendo a todo el mundo y left translated. Digo, la tesis sostiene que una vez se dé el largo plazo, habrá un cambio de paradigma generalizado. Creemos que se va a dar fin al quantitative easing masivo, indiscriminado, que ha inflado, bueno, pues los precios de todos los activos financieros desde 2008, que es cuando se empezó con estos experimentos monetarios. Insistimos en la idea de que este movimiento, todos estos últimos años, ha hecho a los ricos más ricos, porque son los que tenían activos financieros especialmente, y aquellas personas cuya riqueza o renta vienen principalmente o totalmente por las rentas del trabajo, pues somos más pobres que nunca. Bien, no es hasta ahora que se ha denunciado esto, y creo que eso significa que va a haber un cambio de régimen. Esto hila también con una idea que ya expuse, yo creo que fue mi primer vídeo que puse, que es el fin del debasement trade. El debasement trade es precisamente pues todo esto. Es que precisamente por la impresión masiva de dinero, la devaluación del mismo hace que a igualdad de condiciones los activos financieros aumenten mucho en su valor, y que esto va a dar a su fin. ¿Por qué? Porque solo recientemente, insisto, solo recientemente, de un tiempo a esta parte, podríamos decir que hace como 2 o 3 años, se ha popularizado y generalizado la idea del debasement trade. Entonces, desde el momento en que el público más amplio se ha dado cuenta de lo que los bancos centrales y los gobiernos han estado haciendo, y desde que solamente desde este momento ha llegado a la conciencia general, pues lo podemos dar por finiquitado. ¿Por qué? Porque el debasement trade empezó en 2008 y no ha sido hasta ahora que más gente del retail están empezando a entrar al mercado, porque ahora sí que se habla abiertamente de este fenómeno. Como digo, yo creo que ya es tarde. Bueno, me alegra decir que esta tesis que expusimos en su día en el canal, pues me alegra anunciar de que alguien tan valioso como es Lynn Alden, que es una estudiosa, tiene libros maravillosos y artículos geniales, y aparte que es, bueno, que alguien como Lynn Alden escribió sobre esto mismo con las mismas ideas, en el sentido de, oye, ya es tarde para esto, precisamente porque ahora los medios de comunicación se están haciendo eco del debasement trade y porque mucha gente del retail está hablando de esto. Lo que podemos esperar a largo plazo, una vez empiece un nuevo ciclo y una nueva tendencia secular, es que el debasement trade ya no sirva, ya no subirán todos los activos porque sí, de forma sincronizada, sino que tendremos que ser mucho más selectivos y bueno, pues va a ser más difícil. Por cierto, adjunto el artículo en la descripción del vídeo porque es fenomenal. Y nada más, en el próximo vídeo hablaremos de ciclos, solamente gráficos y acción de ciclo. Chao.